Tema 18. La creación. Ángeles, demonios, el hombre y el pecado. 18.1. El misterio de la creación del mundo en el conjunto de la fe de la Iglesia. 18.2. Noción teológica de creación. 18.3. Las criaturas. Ángeles, hombres, seres materiales. 18.4. La providencia y el gobierno del mundo por Dios. 18.5. El ser humano, criatura de Dios. 18.6. El hombre, imagen de Dios. 18.7. El alma humana, la unidad anímico-corporal del ser humano. 18.8. La condición original del hombre. 18.9. Tentación y caída. 18.10. El pecado original, realidad, naturaleza y consecuencias. 18.1. El misterio de la creación del mundo en el conjunto de la fe de la Iglesia. El tratado teológico de la creación es la parte de la dogmática cristiana que se ocupa del origen del mundo y del hombre. La creación del mundo y del hombre por Dios es un misterio de fe. No es el simple resultado de una deducción empírica racional. De hecho, la reflexión pagana clásica no se planteó jamás directamente la cuestión de la procedencia del mundo y su razón de ser. Los griegos se adherían firmemente a la idea de un cosmos eterno, permanente e inmutable. La creación se puede conocer a través de la razón humana por sus propias fuerzas naturales a partir de los argumentos cosmológicos, contingencia. Sin embargo, ya que este concepto de creación por la sola razón humana no nos da un concepto cabal de la creación, la revelación de esta verdad resulta moralmente necesaria. La verdad sobre la creación aparece revelada con claridad en la Sagrada Escritura e incluida en las declaraciones del Magisterio, sobre todo en el Credo. A la luz de estas consideraciones podemos entender mejor la importancia decisiva que tiene este tratado en el edificio de la doctrina cristiana. No es un simple prólogo neutro de la historia de la salvación, sino que es parte de la historia salvífica. Allí se nos revelan los atributos de Dios, el sentido del mundo, la vocación a la vida divina del hombre a quien es entregada la tierra como morada y tarea hasta la consumación escatológica, y el gobierno del mundo por parte de Dios mediante su providencia hasta su perfección última. Es cierto que el misterio de Cristo es el misterio central de la fe, y el que articula adecuadamente todas las disciplinas teológicas. Pero ello no hace irrelevantes ni meramente secundarios las verdades de fe que no son directamente cristológicas. Pero su dimensión cristológica les confiere su plenitud de sentido y su alcance en el conjunto de la economía divina de santificación y salvación. Así es como debe ser integrado y concebido este tratado dentro de la dogmática de la fe de la Iglesia. 18.2. Noción teológica de creación. 1. El acto creador. Es aquel por el que Dios produce la totalidad de lo que existe o creación en sentido activo. A. Noción. En el acto creativo, Dios produce lo que existe en cuanto que existe. Dado que lo que existe es tal en virtud del acto de ser, que es perfección de toda perfección en cada individuo existente, producir lo que existe en tanto que existe significa producirlo totalmente. La creación activa se puede definir como la emanación de todo el ser, realizados por Dios. Emanación equivale aquí sencillamente a la producción u originación. Lo que emana es todo el ser, no este ser concreto. Si fuera así, estaríamos en presencia de una generación. B. 3 aspectos del acto de creación. B1. El creador no sufre cambio o modificación alguna por el hecho de crear, es decir, no pierde ni adquiere ninguna perfección. B2. Lo creado es real y completamente distinto del creador. La creación implica que aunque el creador y la criatura pueden considerarse ambos bajo la noción común de ser, dado que la criatura posee un ser participado, no tiene comunidad de ser con Dios. Esto. Tomás se apoya en la idea de participación para formular el concepto de creación. Participar significa poseer de modo limitado e imperfecto lo que se halla en otro de modo total, ilimitado y perfecto. La participación de la criatura respecto del creador se llama participación trascendental. Ser criatura significa poseer el ese participado, limitado por la esencia que lo recibe. Dios no posee el ese. Él es el ese subsistente. B3. Lo creado es totalmente creado. El creador no parte de una materia informe preexistente, sino que crea ex nihilo, acto amoroso en sí mismo, a la vez que auténticamente libre. C. La libertad del acto creador. C1. Libertad de contradicción. Dios creó el mundo libre de toda coacción externa y de toda necesidad interna. C2. Libertad de especificación.
Dios tuvo libertad para crear este mundo u otro cualquiera. C3. Libertad de contrariedad. Dios creó un mundo bueno. D. Creación en el tiempo. Las criaturas han tenido un principio y no existe desde la eternidad. Aunque en Dios, su voluntad creadora es inmutable y eterno, esto no implica la eternidad del mundo porque el mundo empieza a existir no cuando Dios concibe la idea sino cuando la realiza. 2. La causa eficiente de la creación. A. Dios solo es el creador. San Agustín dice que no puede haber una criatura creadora, ni los ángeles, ni las demás criaturas. Dios no puede crear a través de un ser finito a modo de instrumento, porque crear es hacer pasar del no ser al ser, lo cual requiere una potencia infinita, que solo Dios posee. B. La creación es obra de la Trinidad. Como toda actividad ad extra, la creación es un acto libre de Dios, común a las tres personas divinas. B1. Testimonio de la Sagrada Escritura. B1, 1. San Juan 1, 1 y siguientes. Todo fue creado por él y sin él nada sería hecho. Se refería al Hijo. B1, 2, primera carta a los Corintios 8, 6. Atribuye la creación tanto al Padre como al Hijo. B1, 3, Génesis 1, 2. Y el Espíritu de Dios soplaba sobre las aguas. El Espíritu Santo es agente de la creación. Juan Pablo II, en Dominum et Vivificantem, se refiere muchas veces al Espíritu Santo como creador. B2, Concilios. 1. Constantinopla II, 553 afirma: un solo es Dios y Padre, de quien todo procede, y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas han sido hechas, y un solo Espíritu Santo, en quien todas las cosas existen. 2. Lateranense 649. Habla de la Trinidad, creadora y protectora de todas las cosas. Lateranense IV, 1215. Padre, Hijo y Espíritu Santo constituyen un solo principio de todo el universo, creador de todo lo existente. B3. Argumentos teológicos. Santo Tomás. Crear conviene a Dios por razón de su ser, el cual es idéntica en las tres personas divinas. Crear no es principio de alguna persona, sino algo común a toda la Trinidad. Suma Teológica 1, 45, 6. B4. Catecismo de la Iglesia Católica 292. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, inseparablemente una con la del Padre, es claramente la regla de la fe de la Iglesia. 3. Motivo y fin de la creación. A. Motivo. La misma bondad de Dios lo movió a crear libremente el mundo, para hacer partícipes de sus propias perfecciones a los seres finitos. B. Fin. Gloria de Dios. B1. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, para manifestar las perfecciones de Dios con la subsiguiente glorificación de Dios. Esa gloria puede ser objetiva, por la mera existencia, y formal, por la adoración de los seres racionales. B2. El fin secundario es colmar de beneficios a las criaturas y hacer felices a las criaturas racionales. 4. Creación y redención. Es importante no separar ambos misterios que constituyen como dos centros de una misma concepción dogmática. Cristo, que vino al mundo para salvar a los hombres, pudo hacerlo porque era su creador. Redención y creación tienen además el mismo fin ulterior, la gloria de Dios. 18, 3. Las criaturas. Ángeles, hombres, seres materiales. 1. Los ángeles. La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Sagrada Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. A. Sagrada Escritura. A1. Antiguo Testamento. Los ángeles aparecen a lo largo de toda la historia salvífica, y no solo después del destierro. Se les designa en grupo. Génesis 28,12, se habla del ángel de Yahvé. Génesis 16, 57. Otros textos. Daniel 10, 13, Miguel. Daniel 8, 16, Gabriel. Tobías 12, 15, Rafael. Génesis 3, 24, querubines. Isaías 6,2, serafines. A2, Nuevo Testamento. En NT se llega al máximo de la revelación angélica. Forman la corte de Dios. Están presentes en la tierra con mayor frecuencia, Anunciación, Zacarías, San José, etc. Se ve claramente su subordinación a Cristo y su función de mediadores, así como la distinción entre los ángeles buenos y los demonios, la limitación de su ciencia, desconocen la fecha del juicio final, su posesión de la visión beatífica, etc. B. Tradición. Deja claro que no son diosecillos, sino criaturas y que hay ángeles buenos y malos. Más confuso es el tema de su perfecta espiritualidad.
Fue Santo Tomás el gran constructor de la teología angélica. C. ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín dice respecto de ellos: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores, mensajeros y adoradores de Dios. Ellos contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en el cielo, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas criaturas visibles. Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En la liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca su asistencia y celebra la memoria de ciertos ángeles. En cuanto a la vida del cristiano, durante todo su transcurso está rodeado de su particular custodia. ¿De quiénes son los demonios? De 1. Naturaleza. Son ángeles que se rebelaron contra Dios y son condenados por Dios. Son criaturas espirituales e inmortales. De 2. Actividad. 1. Entre los demonios, se da un orden jerárquico. En ellos no puede darse iluminación propiamente dicha, ya que la iluminación solo viene de Dios. Los ángeles tienen dominio sobre los demonios porque son más perfectos y están más próximos a Dios. 2. Sobre los hombres el demonio, por razón del pecado de Adán, posee cierto dominio. Los tientan moralmente y llegan a veces a tomar posesión de ellos. De 3. Principales tesis. 1. El diablo y los demonios fueron creados buenos por Dios y se hicieron malos por sí mismos, libre y conscientemente. 2. El hombre pecó por instigación del diablo y los poderes del mal continúan probando. 3. Son criaturas espirituales y su condenación es eterna. 2. Los hombres. El hombre aparece como coronación y centro de la obra divina creadora. Su aparición no constituye una simple prolongación del proceso creativo, sino el resultado de una especial iniciativa divina. Los relatos de la creación lo afirman. Las verdades sobre la naturaleza y origen del hombre podemos resumir en las siguientes. A. El hombre es criatura. Nuestros primeros padres, en cuanto al alma, fueron creados por Dios de la nada. En cuanto al cuerpo, fueron creados con una intervención especial de Dios. El alma de cada hombre es creada inmediatamente por Dios cuando es infundida en el cuerpo. B. Tiene una especial dignidad porque es imagen y semejanza de Dios, por lo que es constituido rey de la creación. Esa dignidad radica en estar dotado de inteligencia y voluntad. C. Es un ser a la vez corporal y espiritual, como totalidad ontológica querida por Dios. D. Es sociable por naturaleza, se desarrolla en una comunión de esfuerzos por medio del trabajo y se perfecciona solidariamente con sus compañeros. E. Parece que todo el género humano procede de una sola pareja. La diferencia de sexos es querida por Dios. Existe igualdad esencial entre varón y mujer, y diferencia funcional. 3. Seres materiales. La condición fundamental de las cosas es que éstas no son naturaleza entendida esta como algo último y supremo, sino creación, es decir, obra divina. El mundo lleva necesariamente impreso el sello de criatura, que afecta íntimamente a su naturaleza, y que entraña una serie de consecuencias. A. Las cosas creadas, por proceder de Dios según el conocimiento divino, poseen una naturaleza específica y son inteligibles. B. Pero hay que afirmar a la vez que la mente humana es incapaz de penetrar completamente la realidad, porque ha sido ideada y producida por un intelecto mayor que el nuestro y posee entonces un carácter misterioso e inabarcable. C. La contingencia de las criaturas nos habla de una voluntad libre creadora. Esa voluntad divina origina en las cosas la bondad como aspecto esencial de su ser. 18.4. La providencia y el gobierno del mundo por Dios. Providencia entendida en sentido amplio es el cuidado que Dios dedica a la creación en general. Providencia en sentido estricto designa las intervenciones divinas mediante las cuales las criaturas son guiadas hacia su fin. En este segundo sentido conviene distinguir un doble aspecto: el orden conocido y determinado por Dios desde la eternidad, en conformidad con el cual las criaturas han de ser conducidas hacia la meta. Lo primero puede denominarse providencia en sentido estrictísimo. Lo segundo es el gobierno divino del mundo. El Concilio Vaticano I presenta la providencia como una consecuencia de la creación cuando dice:
Todo lo que Dios ha creado lo conserva y gobierna mediante su providencia, alcanzando de un confín a otro poderosamente y disponiéndolo todo suavemente. Sabiduría 8,1. El Catecismo define así la providencia: disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia su perfección. Y explica que la creación tiene su bondad y perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. La providencia divina consiste así en un gobierno del mundo que abarca lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en la historia, lo que afecta a las comunidades humanas y lo que atañe a la vida de cada individuo. No constituye un orden fijo sino algo que se realiza por la acción ininterrumpida de Dios. El gobierno divino del mundo es la ejecución en el tiempo de la providencia, del plan eterno de Dios sobre el mundo. Todo lo que se mueve en este mundo no puede estar fuera de la providencia divina. Sabiduría 14,3. Tú, Padre, gobiernas todas las cosas por tu providencia. La providencia y las causas segundas. Dios es soberano en su designio, pero para su ejecución se sirve también del concurso de las criaturas. Esto es signo de la grandeza y bondad de Dios, pues no solo da a las criaturas la existencia, sino también la dignidad de actuar por sí mismas. Pero su acción se subordina a la causa primera, quien obra en y por las causas segundas. Esta es inseparable de la fe en Dios Creador. La finalidad de la providencia divina se realizará infaliblemente. Pero nosotros no conocemos sus caminos. La historia humana y la de la naturaleza se mueven hacia la meta final, a pesar de los obstáculos que puede oponer la voluntad libre de la criatura. Yo anuncio desde el principio lo que está por venir, y de antemano lo que no se ha hecho. Yo digo: mis designios se realizan, y cumplo toda mi voluntad. La idea de providencia insiste en la honda conexión existente entre el agente divino y su obra, enseña que Dios no permanece inactivo después de crear, sino que habla continuamente a su creación y lo hace con el mismo amor que le movió a producirla. El mal es la ausencia de un bien debido. Es una privación y, como tal, se apoya siempre en un bien anterior y más alto. Como las criaturas son creadas, su limitación es connatural. Ninguna puede ser el bien absoluto. La diversidad de bienes se explica por mor de la perfección. Si lo creado es finito, su perfección consistirá en una pluralidad de bienes diversos, en una multitud ordenada que exprese mejor la perfección del Creador. En el estado original el mal físico no afectaba a los hombres. Solo el pecado y la separación de Dios hace que los hombres queden sujetos al mal físico. Por eso, el mal moral es el fundamental. El mal moral ocurre en el reino de la libertad. Es una libre decisión de la voluntad humana contra un mandato o prohibición legítimos y conocidos adecuadamente por el intelecto. Por eso es un mal culpable. Los ángeles y los hombres son criaturas dotadas de inteligencia y libertad. Han de caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse, y de hecho pecaron. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura. La tradición de la Iglesia insiste en la idea de que el mal es permitido por Dios con fines providentes. Los males no causan bienes, ni se pueden cancelar especulativamente mediante esquemas interpretativos de orden puramente intelectual, pero son ocasión de bienes. Dios no pretende el mal, pero este no escapa a la providencia divina que lo conoce y lo rige. Observa así San Agustín que Dios ha preferido sacar bienes de los males a no permitir la existencia de males en absoluto. El Señor ordena el mal a un bien mayor, aunque no siempre podamos señalar cuál sea ese bien. Dios prefiere crear seres libres que le puedan desobedecer a esclavos que no puedan amar. Dios permite el pecado del hombre porque en su omnipotencia misericordiosa puede sacar bien del mismo pecado. Finalmente el misterio del mal se esclarece por el misterio de Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. Existe también lo que podemos llamar ejercicio extraordinario de la providencia. Nos referimos al milagro, que es una manifestación de la gloria divina y una muestra de una solicitud de Dios hacia los hombres. Los milagros obedecen desde luego a una iniciativa divina, pero la naturaleza no resulta en ellos vulnerada o ignorada, sino trascendida. Las acciones milagrosas de Dios sobrepasan la naturaleza, pero no sobrepasan la esperanza de la gracia, que se funda en la fe, por la que creemos en la resurrección futura. El milagro no es antinatural como tampoco lo es la gracia. Anticipa en el mundo la nueva creación, y constituye él mismo un signo y un gesto de resurrección. 18.5. El ser humano, criatura de Dios. Este punto ha sido ya suficientemente tratado más arriba.
18:6. El hombre, imagen de Dios. Hay varios textos en la Sagrada Escritura en los que se afirma explícitamente que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Pueden resumirse en la exégesis sobre los textos de la creación. Génesis 1. Dios crea al hombre porque quiere y lo crea al final, a modo de coronación. De este texto se desprenden 3 puntos. A. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. B. Hay un mandato para el dominio. C. Fecundidad. En estos 3 puntos encontramos un especial paralelismo con los 3 desórdenes que se dan en el hombre. A. Soberbia de la vida. B. Concupiscencia de la vista. C. Concupiscencia de la carne. Génesis 3. Han de destacarse 4 aspectos. A. El hombre es creado tanto del barro de la tierra como de algo divino. B. El paraíso es el hábitat del hombre. En él está el árbol de la vida, símbolo de la inmortalidad terrena. C. La mujer es creada para acompañar al hombre en su soledad originaria. D. Se expresa la naturaleza del pecado, por el que queda deteriorada la imagen de Dios, el dominio y la fecundidad. Textos sapienciales. Insisten en la cuestión de la dignidad. Eclesiástico 17,3. El hombre se parece a Dios porque domina sobre el mundo. Sabiduría 2:23. Dios hizo al hombre incorruptible porque es de su misma naturaleza. Sabiduría 9,2 y 10,2. Oraciones de Salomón. Dios hizo al hombre para dominar. En el Nuevo Testamento, se pone de manifiesto que Cristo es imagen del Dios invisible y esplendor de su sustancia. Cristo es imagen del Padre. Estamos llamados a ser uno con Cristo y semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La imagen de Dios en el hombre, que desarrolla la patrística, se puede verse en 2 puntos. A. En el alma, escuela de Alejandría, porque es lo propiamente humano. B. En el cuerpo. Otra tradición ve la imagen de Dios también en la plasmación del cuerpo y no solo en el alma. El modelo a partir del cual Dios ha creado el hombre es el Hijo que iba a encarnarse. Algunos padres distinguen entre imagen y semejanza para explicar el proceso de existencia por el que se va adquiriendo la virtud y una mayor semejanza con Dios. La concepción teológica de imagen de Dios es diferente a 2 modos de ver al hombre como imagen de Dios. El hombre imagen de Dios quiere decir que se parece a Dios, y que es capaz de conocerle y amarle. Con la ayuda de la gracia santificante, el hombre se perfecciona y se va pareciendo más a Dios. 18:7. El alma humana, la unidad anímico-corporal del ser humano. Si afirmamos que Dios es espiritual y que el hombre es imagen de Dios, se desprende de estas 2 premisas que el alma humana es espiritual. También se desprende del hecho de que el alma humana realiza operaciones estrictamente espirituales, intelección, reflexión, elección, etc., que no dependen intrínseca ni esencialmente del cuerpo. Si el alma es espiritual, entonces también es inmortal. En la perspectiva bíblica hay 2 textos fundamentales que sobresalen en el Antiguo Testamento. Génesis 2,7 Formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado. Y Génesis 1:26-27 Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra. De estos textos se deducen 3 ideas fundamentales. 1. Que el hombre ha recibido de Dios directamente algo que hace de él un ser distinto de los animales. 2. Que el hombre domina el resto de la creación, como un ser de otro orden. 3. Que el hombre está hecho a imagen de Dios. Solo progresivamente la noción de resurrección se va abriendo camino, como se ve por ejemplo en todo el cap 37 de Ezequiel y sobre todo en el segundo libro de los Macabeos 13:38-46. En el Nuevo Testamento no hay un tratado de Jesucristo acerca del alma, no se puede buscar nada que se asemeje a una teoría sobre la naturaleza del alma. La creencia en la resurrección afirma muy claramente la distinción entre el principio espiritual y el principio corporal del hombre, así Mateo 10:28 No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no puede matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. San Pablo depende en gran medida de las concepciones tradicionales del Antiguo Testamento. Así, primera carta a los Corintios 15:46, en Adán primero existió lo natural y luego lo espiritual, y primera a los Tesalonicenses 5:23. Irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. En los comienzos de la Iglesia se encuentran por una parte en presencia de una certeza de fe, la resurrección, que implica la existencia del alma, y, por otra, de un conjunto de doctrinas heterogéneas sobre el origen y naturaleza del alma.
Por tanto, podemos afirmar que la elaboración cristiana de la doctrina sobre el alma se basa primeramente en los relatos del Génesis, en las palabras de Jesucristo, en la recepción cristiana de Platón y en la recepción de la doctrina ilemórfica de Aristóteles. Platón afirma la inmortalidad del alma, esencialmente diferente del cuerpo. A partir de Platón se desarrollará toda una tradición filosófica que sostiene que el alma no alcanza la plenitud de su destino más que evadiéndose, por la contemplación y la reflexión, de la materia en la que está encerrada. Por su parte, Aristóteles la define como aquello por lo que nosotros vivimos, sentimos, y ante todo pensamos. Es aquello por lo que la vida que estaba en potencia en el cuerpo se convierte en acto, la forma del cuerpo. Esta mayor relación entre el alma y el cuerpo tiene como contrapartida la no eternidad del alma. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2,7. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. El hombre es una unidad de alma y cuerpo. Por encima de la diferencia esencial entre cuerpo y alma, es preciso afirmar la totalidad ontológica del ser humano, que ha sido descrito con razón como cuerpo animado o alma encarnada. El alma racional y la carne hacen un solo hombre. El cristiano rompe con la idea griega de que el hombre es su alma, un alma que debe liberarse de la carne en que ha caído. La comprensión cristiana del hombre se distancia por esa razón también de la antropología cartesiana, que concibe el alma y el cuerpo como dos sustancias o realidades completas, vinculadas mediante una unión puramente accidental. La corporeidad en la Sagrada Escritura es tan propia y constitutiva del ser humano como su espiritualidad. El hombre es en la Biblia un espíritu vivo, o es carne, es decir, consiste en la totalidad psicosomática que cada uno de nosotros comprueba en su propia experiencia. El cuerpo no es simplemente un órgano o instrumento del espíritu. El cuerpo expresa la persona. Si vemos el cuerpo, vemos al hombre, porque lo somático no es un simple envoltorio de un núcleo personal. El hombre es sujeto a partir del propio cuerpo y no solo por su autoconciencia, pues es precisamente su estructura corporal lo que le permite ser autor de una actividad verdaderamente humana. Le permite en concreto, trabajar, que es algo intrínseco a la realización de su ser. El cuerpo es esencial para la manifestación y realización del hombre. La doctrina cristiana sobre el cuerpo del hombre se opone a las diferentes formas de dualismos que ven en la materia el origen del mal. La Biblia dice que el hombre ha sido creado por Dios tanto en su cuerpo como en su alma, y que estos eran buenos. La influencia de las ideas platónicas ha llevado a minimizar la importancia positiva del cuerpo, como si fuese accidental al alma vivir en un cuerpo. La inspiración aristotélica de Santo Tomás le ha ayudado a hacer plena justicia a la antropología bíblica. No niega que sea el alma por sí misma una forma sustancial, pero precisa que es la forma del cuerpo al que Dios la ha destinado. El Nuevo Testamento nos muestra la positividad del cuerpo en el hecho mismo de la encarnación del Verbo. Además, hay que tener en cuenta la realidad positiva del matrimonio y de la procreación y, por supuesto, de la resurrección final. 18.8. La condición original del hombre. El estado de justicia original es uno de los estados históricos de la naturaleza humana, en el que el hombre existió antes del pecado original. En él el destino del hombre era sobrenatural, visión beatífica, tenía la gracia santificante y los dones preternaturales de inmortalidad, inmunidad de concupiscencia e impasibilidad. El primer hombre, Adán, fue constituido en santidad y justicia antes del pecado original de acuerdo con la revelación. El ser humano es creado no para quedarse en una hipotética condición de naturaleza pura, sino para realizar su apertura trascendental a Dios sobreabundantemente, más allá de su propia estructura ontológica. Previamente a su opción libre, hay que contar con esta voluntad divina de autodonación, que no decide primero crearlo, sin más, para decidir después elevarlo a la comunión de su ser, sino que lo crea con la intención de divinizarlo. Mientras no surjan factores ajenos a Dios, la libertad del hombre, la situación originaria es situación de gracia. El pecado de Adán no es lo primero, ni la historia se inicia con la opción pecadora del hombre, sino con la voluntad agraciante de Dios. A pesar de la libertad de hombre, el proyecto divino permanecerá tan inmutable como el mismo Dios. El fin elegido es único e inamovible. La opción humana no puede frustrar el dinamismo cristológico que impulsa la historia del hombre hacia su divinización, hacia el hombre Dios. Lo que sí puede modificar es el itinerario. En tal caso, la gracia asumirá la forma concreta de la misericordia.
El amor se revestirá de sufrida paciencia. Dios creó al hombre para que fuera elevado a la intimidad de su creador y para que entrara en la realización histórica del plan divino. Llamado a esta unión con su creador, el hombre debe aceptar libremente, desde el primer instante de su vida consciente, el don. Esta aceptación es necesaria para la conclusión del lazo religioso, signo de la existencia auténtica, que es la respuesta personal a la iniciativa divina. La Iglesia, en el Concilio Vaticano I enseñó infaliblemente que Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar de los bienes divinos que exceden totalmente la inteligencia de la mente humana. Esta santidad y justicia, que es la expresión usada por el Concilio de Trento, equivale a gracia santificante y los dones preternaturales. Esta verdad es enseñada por el Concilio de Trento, situación a la que también llama estado de inocencia. El Concilio Vaticano II se hace eco de esta enseñanza cuando afirma que el Padre Eterno decretó elevar a los hombres a la participación de su vida divina. El Catecismo de la Iglesia Católica, 374, expresa estas ideas del modo siguiente. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Por eso, la creación de Adán es una verdadera vocación, porque le constituye en el ser como interlocutor directo de Dios. Adán recibió dones naturales, que corresponden a su condición normal de criatura, y forman su ser creatural. Recibió asimismo los dones sobrenaturales, es decir, la gracia santificante, la divinización que esa gracia comporta, y la llamada última a la visión de Dios en el escatón. Recibió también los denominados dones preternaturales, que no venían exigidos por la naturaleza, pero eran muy congruentes con ella, la perfeccionaban en la línea de su ser natural, y eran una manifestación de la gracia. 18:9. Tentación y caída. El primer hombre Adán, por sugerencia del diablo, pecó transgrediendo el mandamiento de Dios. La expresión por sugerencia del diablo responde al magisterio explícito de la Iglesia. Mientras que el diablo y los otros demonios, creados por Dios buenos, se hicieron por sí mismos malos, el hombre pecó por sugestión del diablo. A. El Antiguo Testamento. La primera fuente bíblica sobre el pecado inicial del hombre, creado por Dios en estado de justicia y santidad, es el capítulo 3 del Génesis, que forma parte de la llamada tradición yavista, y forma una unidad literaria con Génesis 2, 4b, 25. La sección del relato que nos interesa dice así. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, que igualmente comió. La intención del autor es claramente histórica y desea referirse a sucesos reales. Su intención es mostrar que este pecado de Adán es un pecado concreto, que fue el origen de una situación nueva para la humanidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal suele interpretarse como indicativo de la pretensión de lograr un conocimiento moral autónomo y por tanto independiente de Dios. Adán y Eva desobedecen a Dios con la idea de apropiarse de un privilegio divino. Adán es en el texto un singular colectivo. Designa a la humanidad, pero el nombre adquiere en este caso un valor específico. Aquí, puesto que el ser recientemente creado es por sí solo el género humano, no se necesita otro nombre para distinguirlo. Tiene, por tanto, también un valor de nombre propio y designa a aquel que Job llamará Rishnadam, el primero de los hombres. B. El Nuevo Testamento. La doctrina esbozada en el Antiguo Testamento, donde no se menciona aún la transmisión del pecado de Adán y la constitución de todos los hombres en pecadores, se completa con la enseñanza derivada de San Pablo. El apóstol habla del pecado original a partir del paralelismo que establece entre Adán y Cristo. El sentido y alcance del primer pecado se iluminan desde la redención obrada por el segundo Adán. Cristo, autor de la vida, es contrapuesto a Adán, autor de la muerte. Se trata de la antítesis que será desarrollada en Romanos 5, 11, 21. Como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán hemos muerto todos, también en Cristo somos todos vivificados. San Pablo da por supuesto el pecado de Adán.
muerte tiene un sentido físico, que no excluye el sentido espiritual, de modo que incluye la privación de la salvación. En un contexto que habla monográficamente de pecado y redención no por la ley sino por la fe y la gracia de Jesucristo, escribe San Pablo. Por esto, como, por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres alcanzó la muerte, por cuanto todos pecaron. Porque anteriormente a la ley había pecado en el mundo, mas el pecado no se imputa donde no hay ley. Sin embargo, reinó la muerte desde Adán a Moisés, aun sobre los que no habían pecado a imitación de la transgresión de Adán, el cual es figura del venidero. Mas no como fue el delito, fue también el don. Pues si por el delito de uno solo los que eran muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva en la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se desbordó sobre los que eran muchos, pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de este solo, mucho más los que reciben la sobreabundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. El esquema de Adán pecado-muerte se opone al de Cristo justificación-vida. A través del pecado de uno, toda la humanidad incurre en una nueva condición, que es de pecado, muerte y juicio. Hay, por tanto, una conexión causal entre la acción pecaminosa y la situación de la multitud. Según el texto, por la falta de Adán entraron en el mundo el pecado y la muerte, corpóreo a espiritual, dado que todos los hombres pecaron en Adán, incluidos los que no cometieron pecados formales. 18:10. El pecado original. Realidad, naturaleza y consecuencias. A. Existencia. Aunque, debido a su confusa imagen de Dios, los pueblos ajenos a Israel conocían por entonces numerosas narraciones de hombres heroicos y absolutamente sin pecado, el pueblo escogido, a causa de su imagen de Dios, mantuvo la convicción firme de que todos los hombres sin excepción eran pecadores y que la pecaminosidad pertenecía al hombre como una segunda naturaleza. Esa índole pecadora, sin embargo, no se puede explicar en ningún caso por la naturaleza del hombre formado a imagen divina, y que ha sido creado por Dios. Esa condición pecadora tiene una causa peculiar y una forma especial, que naturalmente no se puede explicar en el sentido moral como consecuencia de un acto. El relato bíblico da la respuesta con la alusión a la expulsión de los primeros padres del paraíso. Es decir, con el argumento histórico de que el estado paradisíaco del hombre se perdió y le sucedió otro estado correspondiente al acto pecaminoso. Ese estado aparece con una caracterización más precisa en cuanto que también los padecimientos del hombre, incluida su muerte, se presentan como secuelas del pecado y como elementos esenciales de ese nuevo estado. Génesis 2, 4b, 3, 24 ofrece un relato del primer pecado del hombre, en que se describen de forma llana el origen y naturaleza del pecado con sus secuelas. Lo que ahí se presenta como el pecado de los primeros padres es paradigmático de todos los pecados del hombre. Al mismo tiempo, con ese pecado original se explica etiológicamente la pecaminosidad del hombre, poniendo así el fundamento teológico para el acontecer y el misterio redentor de Cristo en el Nuevo Testamento. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. B. Naturaleza. Dos momentos fundamentales merecen especial atención en la historia de la doctrina del pecado original. San Agustín y la crisis pelagiana, y el Concilio de Trento, cuyo decreto de pecado originale constituye la declaración magisterial de más alto nivel y más completa sobre la materia. Al primero de estos momentos históricos debemos la denominación de pecado original, que empleará la tradición. Frente a la minimización de la fuerza del pecado por parte de los pelagianos, que veían en Adán solo un mal ejemplo, Agustín insiste en la realidad del pecado en todo hombre a menos que no sea librado por el bautismo. Ayuda a Agustín en este razonamiento la lectura de Romanos 5, 12, en el cual, Adán, todos pecaron. También los niños son pecadores, porque si no lo fuesen Cristo no hubiera muerto por ellos. Dado que no han podido pecar personalmente, es el pecado de Adán el que contraen con la generación. De este pecado libra el bautismo, que también se aplica a ellos para la remisión de los pecados. Por evidente que le resulte a Agustín el hecho del pecado original, también a él le es difícil explicar con mayor detalle su esencia. El pecado original se muestra sobre todo en la concupiscencia, que no solo comprende el deseo, sino que incluye también el alejamiento de Dios. A la objeción de que después del bautismo persiste la concupiscencia, responde Agustín con la distinción entre el hecho del pecado, actus, y el estado de culpabilidad, reatus.
Los pecados actuales pasan actu, pero permanece la concupiscencia reatu. La culpa se aleja con el bautismo, pero la consecuencia permanece. Claramente presenta Agustín el pecado original como una realidad histórico-salvífica, rechazando la concepción errónea de un pecado actual, tal como volvió a defenderla Abelardo en la Edad Media, así como el error de un pecado de naturaleza, que sostiene Lutero. La situación a la que Trento tiene que hacer frente es diversa de la que se encontraron los concilios en torno a la crisis pelagiana y semipelagiana. Si aquí era la negación o la minimización del pecado original, en Trento se trata, en cierto modo, de lo contrario. Lutero considera la naturaleza humana totalmente corrompida a partir del pecado. Trento afirma que la naturaleza, aún herida, se mantiene íntegra en lo sustancial, y afirma la transformación intrínseca del hombre justificado y la realidad de la justificación del pecador. De ahí el Canon 5, el más característico por su novedad. El pecado original no puede identificarse con la concupiscencia, que permanece en el bautizado, pero que nada daña al que lucha contra ella con la gracia de Dios. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene, en ningún descendiente de Adán, un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. C. Consecuencias. En la teología se ha hablado de los bienes preternaturales para referirse a aquellos dones que el hombre habría poseído en caso de no haber pecado y que no le han sido devueltos por la gracia de Cristo. En el magisterio de la Iglesia encontramos sobre todo referencias a dos de estos bienes perdidos: la integridad o ausencia de concupiscencia y la inmortalidad. Los padecimientos, la concupiscencia y la muerte de los hombres solo pueden explicarse como secuelas del pecado de origen. C1. Despojo de los bienes sobrenaturales. Por el pecado original originado el hombre se encuentra en un estado similar al que se encontraría si Dios hubiera creado al hombre sin el don sobrenatural de la gracia santificante y sin los dones preternaturales de la inmortalidad y de la inmunidad de la concupiscencia. La ausencia de gracia santificante, si se considera como una aversión del hombre respecto a Dios, tiene carácter de culpa, mientras que, si se considera como aversión de Dios respecto al hombre, tiene carácter de pena o castigo. Por su parte, la carencia de los dones preternaturales lleva consigo que el hombre se encuentra sometido a la concupiscencia, a los sufrimientos y a la muerte. Jesucristo nos devuelve la gracia santificante, pero no la inmortalidad, ni la inmunidad de la concupiscencia. Estas persisten aún después de haber sido perdonado el pecado original, aunque no ya como pena o castigo, sino como oportunidades para ejercitar la virtud. C2. Vulneración de los bienes naturales. Es doctrina de fe que el hombre, a consecuencia de la prevaricación de Adán, no quedó privado de los dones debidos a la naturaleza. En efecto, frente a los protestantes, Bayo y Jansenio, que sostenían que, por causa del pecado original, la naturaleza humana se habría corrompido esencialmente y, en concreto, el libre albedrío habría sido totalmente extinguido, de suerte que la voluntad humana, necesariamente inclinada al mal moral, estaría incapacitada para ninguna acción moral buena, la Iglesia ha definido que el libre albedrío del hombre, aunque quedó atenuado, no se perdió ni extinguió después del pecado de Adán. Por otra parte, la inteligencia humana, aunque debilitada por el pecado original, sin la revelación y sin la gracia, puede conocer antes de abrazar la fe, algunas verdades religiosas. Además, contra los tradicionalistas la Iglesia ha definido que la razón humana puede probar con certeza la existencia de Dios creador partiendo de las cosas creadas. Por tanto, la herida, que la prevaricación de Adán ocasionó en la naturaleza humana, aunque afecta al cuerpo y al alma, no puede entenderse como una corrupción total de la naturaleza, que afecte a la voluntad, como piensan los protestantes, Bayo y Jansenio, o que afecte a la inteligencia según opinan los tradicionalistas. Se trata, por tanto, de una vulneración o herida. En cuanto al cuerpo, la mortalidad y la pasibilidad, cuyo fundamento radica en la pérdida de los dones preternaturales de inmortalidad e impasibilidad. En cuanto al alma, la herida se basa en la pérdida del don preternatural de la inmunidad de concupiscencia. Los teólogos, siguiendo en esto a Santo Tomás, enumeran 4 heridas que afectan a las 4 virtudes cardinales. La ignorancia que afecta a la prudencia. La malicia, a la justicia. La fragilidad, a la fortaleza.
La concupiscencia, a la templanza. Los teólogos están de acuerdo con Santo Tomás en estas 4 heridas de la naturaleza que el pecado original originado comporta en las 4 potencias del alma. En resumen, las consecuencias del pecado original son: la pérdida de la gracia santificante, la expulsión del paraíso, la pérdida de los dones preternaturales, la pérdida de la inmortalidad, el dominio del demonio, el desorden de la naturaleza humana, inteligencia y voluntad. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan: el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres.